Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. El universo tecnocientífico en el que vivimos y que caracteriza a la sociedad posmoderna ha demostrado que el único valor vigente está en aquello que sea capaz de ofrecer un resultado. Ello nos obliga a cuestionar la propia utilidad del pensamiento, que es una disciplina que lleva tiempo. No puede garantizar sus resultados y además no suele ser muy operativa. Jean-François Lyotard. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas que siguen muy atentamente cada miércoles la sintonía de Radio UNACH, frecuencia universitaria. En esta ocasión estamos especialmente muy contentos por abordar un tema que se ha venido discutiendo desde la sesión anterior, que tiene que ver con la construcción de la cultura, pero ahora planteada desde una visión que es bastante particular del tiempo que nos toca vivir, que es la posmodernidad. Para ello te doy la bienvenida, Francisco. ¿Cómo andas el día de hoy? Pues muy contento, realmente me siento muy posmo, la verdad, es uno de los, temas que en filosofía de la cultura llamaron en algún momento mi atención, en realidad he de decirlo, y bueno, que también he de comentarlo, visto a veces en el ámbito académico, este tema de la posmodernidad en filosofía, algunos compañeros académicos suelen decir que realmente es como una especie de moda intelectual y que no habría que tomarlo mucho en serio porque, Claro. bueno, casi Jean-François Lyotard y su condición posmoderna llegaron ya y los marcianos bailaron cha-cha-cha, ¿no? Entonces, Sí, es un poco como ser posmoderno, es un tanto ser un hipster en el pensamiento, ¿verdad? Cu- sí, sí, Cuéntanos, ¿cómo podemos definir en términos generales? Porque digo, el concepto de posmodernidad ha empañado todas las áreas del conocimiento y la misma vida social en estos tiempos, pero en términos de estudio académico, ¿cómo definimos a la posmodernidad? es un poco difícil, digamos, es tal vez una perogrullada decir que no se pueda definir lo que es la posmodernidad, porque justo una de sus banderas es la ruptura de los límites claros Ok, de lo que podría ser las definiciones clásicas los en límites filosofía, conceptuales. los límites conceptuales y así. Sin embargo, podríamos tratar de describirla como un conjunto de prácticas críticas, por ejemplo, en términos de cultura, de literatura, de arte, ¿no? O sea, prácticas críticas, estrategias retóricas, ¿no? Y bueno, algunas especies de estrategias conceptuales, vamos a llamarlo así, en los que aparecen categorías tales como que se convierten en temas importantes como la diferencia, por ejemplo, la différence, le llamarán los derridianos en francés, ¿no? La repetición, esto es una cosa que viene de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, etcétera, filósofos franceses también, la huella o el espectro, que digamos, ¿no? También de Derrida, el simulacro y la hiperrealidad de este sociólogo, filósofo, ya es difícil también decir como a qué se dedican estos personajes, de Jean Baudrillard. Entonces, como lo ves, estas categorías están, digamos, enfocadas, estos discursos, estas estrategias retóricas, en desestabilizar conceptos de la metafísica moderna, tradicional, como el de identidad, presencia, progreso histórico, certeza epistémica y el más reciente, la univocidad de las significaciones. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir? Este término, posmodernismo, entró por primera vez en Occidente, en el ámbito filosófico, digamos, en 1979, o sea, digamos, relativamente hace poco tiempo. Fue un debate muy intenso durante la década de los 80. Posteriormente parece que se ha venido apagando, pero bueno, continúa por ahí con una obra del filósofo francés Jean-François Lyotard, venido del marxismo,
El propio Lyotard es un filósofo que perteneció en algún momento a esa filosofía marxista, hace muchos análisis sobre eso, tiene estudios de economía libidinal, así le llama él, que es como una mezcla entre Marx y Freud, ¿no? Así muy rara, pero que digamos, además de esta obra que titula La condición posmoderna, el propio Lyotard, que digamos, se ha encargado de, en cierta manera, pues promover un poco esta noción del pensamiento posmoderno. Ahora, lo que es, digamos, interesante y por eso es difícil de clasificar es que existen varias clases de pensamientos posmodernos. O sea, podríamos decir, hay como varias escuelas, ¿no? O sea, está la escuela de Turín, por ejemplo, donde está Gianni Vattimo, que escribe una obra. Gianni Vattimo me parece de las más fundamentales para entender este periodo filosófico, que se llama El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, en el que nos da toda una descripción a partir de la filosofía de Martin Heidegger, fíjate qué interesante, de este fin de la modernidad. O sea, y en este sentido, digamos, aunque es difícil decir qué es la posmodernidad en dos palabras, habría algo que sí podríamos señalar, que digamos, ¿no? O sea, habríamos que entender que la posmodernidad, para empezar, ese antefijo post, ¿no? No quiere decir posterior a la modernidad o lo que sigue de la modernidad. Eso es una lógica moderna todavía, ¿no? Porque la lógica del mundo moderno, histórico, es la lógica del progreso, de los valores ilustrados de los que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces decir que hay algo después de la modernidad es un poco todavía seguir bajo la lógica de la modernidad, en el que lo que viene después es lo mejor o tiene una validez o lo nuevo, ¿no? Esta búsqueda de lo nuevo. Entonces, no es lo nuevo después de la modernidad, sino que más bien significaría una especie como de agotamiento de los valores de la modernidad. Es decir, los valores del individualismo, de la libertad, de la fraternidad universal, de la democracia, de la ciencia, han fracasado, ¿no? Pero no han muerto, o sea, ahí siguen, simplemente que ahora vivimos el desencanto de la ilustración. Entonces, en ese sentido es posmoderno. Para utilizar las propias palabras de Lyotard, podríamos caracterizarlo como la época cultural en la que los grandes relatos de la metafísica, por ejemplo, la idea de Dios, la idea del alma, e incluso la propia filosofía como un saber, ¿no? Digamos que valga la pena, que había guiado Occidente, pues Occidente se preciaba, ¿no? De que eran ellos los paladines de la razón y no sé qué, y ahora ¿cuántos tenemos en los cursos de filosofía? ¿Y cuántos tenemos en negocios, en finanzas y en no sé qué? Entonces, la propia razón moderna terminó asesinando sus propios valores. Sus fundamentos. Así es. Podríamos decir entonces que la posmodernidad es una suerte de reinvención de los valores que fundaron la modernidad, pero me parece interesante el hecho de que si bien no desplaza estos valores que siguen coexistiendo con la vida moderna, pues sí los critica, ¿no? Al menos hace esta crítica y ahí no sé si tú nos pudieras comentar cuál es la propuesta que efectivamente haría la posmodernidad en el sentido de que ya los valores vigentes no tienen la eficacia que podríamos nosotros esperar de ellos. Bueno, habría como que decir algo, por ejemplo, este libro de Lyotard, La condición posmoderna, en realidad es un reporte que le pide hacer, me parece que es el gobierno canadiense, a este profesor, sobre la situación actual del conocimiento, del saber. Y entonces dice Lyotard, bueno, ¿qué tenemos aquí? En la época contemporánea en la que vivimos, la lógica del mundo actual seguía basándose en la performatividad. ¿Esto qué quiere decir? La performatividad es una palabra, un poco un anglicismo, ¿no? Porque viene de la palabra performance, que tiene que ver con el desempeño de una acción, ¿no? Con un acto. Entonces,
lo que buscan las sociedades, digamos, de la posmodernidad, que son una consecuencia de los valores de la Ilustración. Pues eso hay que tenerlo claro. La posmodernidad, la condición en la que nos encontramos, es producto de 500 años de Ilustración, ¿no? Para decirlo más o menos claro. El desarrollo científico ha avanzado hasta tal punto que la propia racionalidad de la ciencia ha deslegitimado todo lo que no sea científico. Pero la ciencia se ha convertido en una especie de ideología. Porque la ciencia, lo único que le interesa es la eficacia, la eficiencia, ¿no? La ciencia, dice Heidegger, no piensa, porque lo único que quiere son resultados, ¿no? Entonces ahí lo que opera es justo la búsqueda de performatividad. Y algo que caracteriza, más que como una propuesta, sería justamente eso es como una de las cosas que a mí me da cuando yo leo estos filósofos, ¿no? Me encantan sus análisis, o sea, me fascina toda la crítica que hacen de la cultura contemporánea, pero cuando les dices, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Y qué propones? ¿Y cómo le hacemos? Aparece justamente allí ese desencanto de los valores modernos. O sea, justamente la posmodernidad es eso. Las grandes utopías, piensa tú la utopía, la última gran utopía que era el comunismo de la Unión Soviética, pues en esa época le toca caer, ¿no? Las grandes religiones, o sea, ¿no? ¿Quién realmente todavía cree que su vida tiene un significado así religioso máximo? Pues ya nadie, o sea, ya ahora como que el máximo significado en tu vida es comerte una hamburguesa McDonald's y ir al cine y ya, ¿no? Y eso es como producto del propio progreso de la razón. Ujú. O sea, un poco lo que dice Lyotard, ¿no? Vivimos en la época de la crisis de los megarrelatos. De pronto la razón construye relatos utópicos, ¿no? La ciencia. No, la ciencia nos va a liberar de la Ujú. esclavitud del dominio natural. De la barbarie, del misticismo. Y resulta que estamos en una tecnolatría Ujú. terrible, ¿no? O sea, yo ya se te pierde el celular un segundo y ya te mueres, ¿no? O en fin, ¿no? Ujú. Eh, y además no es cierto, o sea, la bomba atómica, ¿cuál liberación, no? Los campos de concentración, que a los europeos les llamó mucho la atención. Aquí en América tenemos lo nuestro, ¿no? Las matanzas y todo eso, pues digo, Los regímenes militares. Ujú. efectivamente, o sea, la perfección de la ciencia al servicio de la muerte. Ok. Entonces tú dices, bueno, sí nos iba a liberar la razón humana y todo, pues no, ni nos hizo mejores. O digamos, sí, vivimos en un mundo de libertades, somos más libres que en el otro, pero el capitalismo del siglo XXI, a ver, tú decides un día no pararte a trabajar, te mueres. O sea, ahí, ay, sí, viva la libertad en la modernidad, pero nada más tienes libertad para decidir si comes hamburguesa Carl Jr. o te comes una McDonald's. Es lo único que, porque no hay otra comida, ¿no? Y es lo único que hay en tu vida. Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? No hay como una propuesta. Simplemente hay análisis acerca de digamos, de esta sociedad en el que una de las características tiene que ver con el desarrollo tecnocientífico y por otro con el surgimiento de un capitalismo cada vez más voraz. Más desmesurado. Así es. Esta postura que estamos analizando en este momento, que sí es muy propia ya de los debates que se dan a partir de los 70s, 80s del siglo pasado, pero que también tiene sus antecedentes en críticos férreos a la postura cientificista, positivista, que había desplazado toda figuración metafísica ya, por ejemplo, en los albores del siglo XX, con la inclusión del Círculo de Viena, con las ideas que se dan con Augusto Comte, que en su momento fueron muy eficaces porque precisamente lo que trataba, por ejemplo, Augusto Comte era sustituir estas ideas metafísicas por las ideas de la razón en una ciencia que había estado plagada por explicaciones todavía mitológicas, aún en la modernidad, y la intención precisamente era llevarlas al campo de la evidencia, al campo empírico. Sin embargo, tú has señalado algo que a mí me deja reflexionando y que ahora quiero comentar y quiero poner aquí sobre la mesa. En estos tiempos modernos o posmodernos, efectivamente hay una desvalorización por el arte, por las humanidades, por estos campos del saber que nos vuelven un poco más humanos, ahora que planteábamos la idea de la cultura en el programa anterior. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el programa que tenemos nosotros en la Universidad Autónoma de Chiapas de Filosofía.
Cuando programas que tienen toda mi admiración y todo mi respeto, como por ejemplo contaduría o derecho, del cual yo soy egresado con mucho orgullo, se abarrotan los salones con 60, con 70 estudiantes. Nuestras carreras de filosofía tienen 8 o 10 estudiantes. Porque no es precisamente, y aquí lo quiero decir con todas sus letras, no es que la gente, los estudiantes, los chicos, las chicas, o personas ya de mi edad, 33 años, en el caso de un compañero mío que tiene más de 60, pero que está estudiando la licenciatura en filosofía, no es que no nos mueve el interés por la reflexión filosófica, sino que lo que tú bien comentabas, este capitalismo desmesurado, no nos permite ser tan libres, porque si quiero dedicarme a la filosofía, sé que probablemente me puedo morir de hambre, porque no va a haber un empleador que me pague dignamente y puedo ganar más y hacer dinero en otra área del conocimiento. Y fíjate que es algo que yo siempre trato de plantear con mis estudiantes y lo hago con mucho cariño, porque creo que una de las cosas que nos convocan a hacer academia, a ser maestros, maestras, no solamente es transmitir los manuales que nos da el plan de estudio, sino también dar elementos de decisión a nuestros estudiantes. Yo siempre les he tratado de decir que si el motivo de venir a la universidad es hacer dinero, creo que hay que replantearnos para qué estamos aquí. La universidad tendría que hacernos mejores personas. Claro, no podríamos pensar en una persona digna sin que esta persona tuviera una retribución económica decente, pero no tendría que ser nuestro máximo valor, nuestra máxima aspiración el, el tener dinero. Yo te doy un dato, hay gente que no ha estudiado y que ha llegado a ser diputado federal ganando un dineral, o digamos personas que se han dedicado a negocios incorrectos, por ejemplo el narcotráfico, no han tenido ni primaria y bueno, son gente con muchísimo dinero. Pero la universidad y la cultura tendría que aspirar a un bien superior, a este bien de hacernos personas más sensibles. Pero creo que sí hay una crisis, yo comparto esta opinión que tú estás dando de manera muy atinada, que es propia de esta etapa de la evolución histórica que estamos viviendo. Esta evolución en la que ya no tenemos tiempo. Por ejemplo, tenía un amigo que me decía, ¿cuántas veces al día miras el cielo? Yo le decía, a veces en un mes ninguna, porque cuando me levanto todavía está muy oscuro y cuando regreso a casa ya es de noche, no me da tiempo de ver el sol, no me da tiempo de ver las nubes, cómo forman algunas figuras en el firmamento y que es una cosa muy efímera, pero los antiguos tenían todavía la posibilidad, y ahí es donde crearon sus figuras mitológicas, a partir de la observación del firmamento, de la naturaleza, y en fin, es algo que da mucho para poder replantearnos hacia dónde vamos, hacia qué camino está tomando la vida y qué es lo que perseguimos nosotros en este vaivén social en el que pertenecemos. Antes de continuar, me gustaría decantar un poquito estas ideas que has planteado, así que invito a nuestra audiencia a acompañarnos a un corte. Me parece perfecto, vámonos al corte y regresamos. Denuncia. Acércate a las comisiones de género de las unidades académicas o directamente a la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. Ten la certeza de que contarás con la discreción y protección que necesitas. Nuestra labor es prevenir, investigar y sancionar a los responsables en caso de violencia de género, pero sobre todo, brindarte el apoyo que necesites para salvaguardar tu dignidad e integridad. Es importante que nos cuentes tu experiencia de la manera más detallada posible. Si cuentas con pruebas al respecto, es importante que las incluyas. De esta manera, podremos lograr una investigación más adecuada que nos permita sancionar al responsable y crear políticas de prevención y erradicación de la violencia. No vamos a tolerar ningún acto más de violencia de género, hostigamiento, acoso sexual o discriminación en nuestra máxima casa de estudios. Todas y todos somos parte del cambio. Dejemos huella. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Temukul Snail Nopjun Profesional Superior Universitario. Yachil te Bitilia Yich Nopel Tejun. Yamestaga Nop Diplomado. Tejanish Profesional Superior Universitario. Sok llame a la gente licenciatura. Yunte abak abatas ventas lumaltik. Yameshlachta Oshep Jabil.
de modalidad a distancia, jame chicante hype hora yak ana nophun, de bitil chapil ja cuatrimestral, agat saquela bil tas babial kakal, kalalta jueb ahtal yun enero, ta aspirantes.unach.mx, jame hich layal de unach. Estás escuchando Radio UNACH, frecuencia universitaria. El Rincón de Sísifo. Volvemos y tras la pausa hemos escuchado esta reflexión muy interesante que nos has compartido, José, y que yo retomo en cierto sentido como, digamos, el propio Lyotard lo dice a veces, ¿no? Esta condición posmoderna en la que vivimos, en la que los grandes valores, las grandes utopías, los relatos, digamos, racionalistas o religiosos, han perdido su validez. Llegamos a lo que diría, por ejemplo, Francis Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? Pues lo único que queda, dice Lyotard, es navegar entre la melancolía de lo que no pudo ser, que yo creo que es de las peores, ¿no? Claro. La melancolía de algo que nunca pudo lograrse, como en el caso del marxismo, por ejemplo. O sea, nunca se pudo lograr realmente ese ideal de la vida social en la que todos seamos, digamos, no quiero decir hermanos, pero libres, iguales, podamos desarrollarnos, etcétera. Pues ni lo logró el capitalismo, ni lo logró el comunismo, ni se va a lograr, ¿no? Hay como un desencanto de eso. Entonces, solo es como una especie de melancolía, ¿no? La que nos queda. Muy en el sentido también de una cosa que, digo, otro famoso filósofo que yo diría posmoderno, como es Jacques Derrida, señala con su texto de jauntología o hauntology, ¿no? Que es ese espectro del marxismo que nunca se logró concretar, y eso es lo único que nos queda hacer como pensadores, ¿no? O sea, o nadar en los lindes patológicos de la subjetividad, o añorar ahí, pues, futuros que nunca llegaron, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo no estaría tan de acuerdo, o sea, yo no me quedaría tan solo en esa melancolía. La perspectiva filosófica, por ejemplo, de un Jürgen Habermas, en el discurso filosófico de la modernidad, plantea que la mayoría de estos pensadores en realidad son neoconservadores, son autocontradictorios, porque están criticando, por ejemplo, la subjetividad, pero no dejan el principio de creatividad que ésta tiene, por ejemplo. Están criticando Europa, Occidente y el capitalismo, pero no dejan de cobrar en euros. Uh-huh. Porque no es lo mismo ser posmoderno en Francia, Claro, en Latinoamérica. que allá tienen su avión supersónico y que aquí en Teherán. Pues para nada, ¿no? O sea, o ser posmoderno en Nueva York. Claro, ahí pues hay condiciones sociales de ciudades, de lo que sea, pues, que son diferentes a nosotros. Entonces, en ese sentido, decir, no, los grandes valores de la modernidad ya chafearon y todo, Habermas, y yo también lo pienso con él, nos dice, es que estos cuates son medios conservadores, o sea, en realidad sí está buena su crítica y parecen ser muy interesantes y tal, pero cuando les preguntas, te levantas de hombros y les preguntas, bueno, ¿y qué sigue? No, pues nada más lamernos las heridas de que vivimos en una sociedad bien chatarra. Híjole, a mí sí me llega mi onda ilustrada, o sea, yo ahí no puedo ocultar mi amor por la Ilustración y por Kant, ¿no? Así como de ese aspecto emancipatorio, bueno, las condiciones están tan terribles, pues hay que rebelarnos, ¿no? Tal vez no he sufrido tanto ese desencanto como estos profesores de la razón. Entonces, en ese sentido, digamos que yo pienso que esa condición posmoderna, ¿no? Que digamos, sí, es bueno señalar que la razón ilustrada, pues ha llevado a callejones sin salida, eso es innegable, eso no lo vamos a criticar. O sea, es cierto, ¿no? Los niveles de alienación de la vida social son enormes. Tú lo contabas, ¿no? O sea, estar produciendo, trabajando, sin tener un momento para tu propio esparcimiento. Pues eso es alienante, ¿no? De entrada. Pero así es la vida normal. O sea, es que así es. Tú no puedes decir, no, a ver, ¿y cómo te revelas? No, pues es que es lo que hay.
es que es lo que tengo que hacer. No, yo me inconformo, pues ¿cómo que es lo que hay? No, debe haber otra cosa, o sea, mejor, ¿no? Entonces, pues claro, necesita sacrificio, tengo que echarle ahí como intelecto y todo, pero yo creo que simplemente rendirnos ante la facticidad y bueno, todo es un apocalipsis, ya vivimos en la quinta vacuna del COVID y nos va a llevar no sé quién, electrónico, pues simplemente quedarnos así, me parece que el pensamiento pierde un punto, ¿no? Y que no debería ser. Pero bueno, estamos solo hablando de una pequeña parte de toda la constelación o archipiélago de lo que se ha venido a llamar posmodernidad. Porque no solo es una cuestión filosófica, bien lo dices, ¿no? Particularmente comienza, yo diría, en la crítica de arte. Sobre todo, ¿no? Yo les decía a mis estudiantes, miren, la filosofía posmoderna no muy me gusta, no es mucho de mi agrado, pero el arte posmoderno, por ejemplo, pienso en un escritor tipo Paul Auster, ¿no? O William Faulkner, y digo, bueno, pintores tipo Rothko, ¿no? Y digo, pues estos cuates, ¿no? Pues, están haciendo pintura más allá de la modernidad, o sea, ahí sí, toda su onda de deconstrucción y de hermenéutica y todo perfecto, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo. Pero fíjate que en este caso que tú estás planteando, ya en una manifestación artística, yo veo una diferencia, porque no solamente es estar en contra de los cánones establecidos, sino proponer algo que sea más bello. O sea, creo que es diferente solamente el hecho de decir, es que esto está mal y vamos a llorar todos, ¿no? Como por ejemplo la discusión que se daba entre Hegel y Feuerbach, cuando Feuerbach decía, es que lo que hizo Hegel estuvo todo mal, bueno, y cómo superas todo este sistema que incluso fue adherido como la filosofía propia del Estado alemán, que digo, es un esfuerzo grandísimo el que hizo Hegel con todas sus deficiencias y aciertos que pudo haber tenido. Pero bueno, Feuerbach, ¿tú qué opinas? ¿Cómo superas esto? No, pues nada más digo que está mal todo, ¿no? Yo creo que eso es el punto toral y a lo que nos convoca a hacer ciencia o hacer filosofía en una entidad como la chiapaneca, en la que evidentemente podemos ver un sinfín de problemas, porque no podemos hacernos de la vista gorda, no cuando tenemos ética de la responsabilidad, pero no solamente criticar lo mal que se hacen las cosas o lo mal que está este estado, lo mal que es la vida en un estado tan abandonado del país y de la periferia de la república, sino el decir, sí, esto está mal, pero bueno, yo pienso que esto se puede hacer mejor. Y con actos pequeños, yo soy un fiel convencido que las cositas pequeñas preceden a las grandes obras, podemos cambiar esas realidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí sería un punto que yo vería que podría contrarrestar esta idea posmoderna de la vida, el hecho de sí decir que las cosas están mal, porque creo que ahí debe de haber toda la libertad, sobre todo cuando tú lo haces en un ambiente universitario, de hacer críticas fuertes, que pueden no gustarle a muchos y a muchas, pero que deben de hacerse con toda la sinceridad. Pero estas deben ser acompañadas de una propuesta también crítica que vaya encaminada a una modificación de estatus. Sí, digamos que el gran reproche que yo les haría, ¿no? Y es un reproche muy habermasiano a estas filosofías, sería que su versión contra el estado de cosas se quede en una especie de rebelión estética. Es decir, la única salida que tenemos frente a esto es revelarnos, construyéndonos nuestras personalidades de manera artística. Eso está bien si tú vives en Francia. Está perfecto, pero si vivimos en la periferia, no solo de, digamos, el país, sino en realidad de Occidente, ¿no? Pues somos la periferia, nosotros no somos el centro de la cultura occidental. Eh, Decirle a los chavos, no, pues es que frente a esto, la rebelión es estética. Híjole, no, yo diría que quedarnos con una rebelión, no porque esté en contra de las artes o de la personalidad que uno se pueda construir, sino que tendría que ser más bien una revolución respecto a sistemas civiles, respecto a conductas éticas. O sea, el hecho de que yo vea en la calle un perrito y lo patee, ahí el gobierno no tiene nada que ver, ¿no? O de que yo salga y tire la basura afuera del contenedor, o que ponga ruido a todas horas en mi departamento y que no me interese nada. Eso no tiene mucho que ver con si el capitalismo es violento, con si he vivido opresión de no sé qué tipo. Ahí uno mismo tiene que averiguar sus propios valores. O sea, yo no diría,
rechacemos a la modernidad de entrada, como parece que hacen los posmodernos. Explotemos los valores que tienen. El cultivo de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia libertad, y se puede. Podemos tener una opción. O sea, nosotros, digamos, en nuestro estado tenemos la gran oportunidad de que, pues, realmente esas lógicas depredatorias aún no se han implantado del todo. O sea, realmente no tenemos un tipo de vida post-industrial. Bueno, en Chiapas no tenemos industria, por ejemplo. Entonces, la condición postmoderna es la condición de sociedades ya post-industriales, que han pasado de un capitalismo puramente industrial al capitalismo del siglo XXI, que es el financiero, y ahora el capitalismo digital o el capitalismo, digamos, de las transacciones De la moneda mediante el intangible. Internet. Claro. Entonces, yo pienso que no solo se trata de plantear los problemas sociales, de hacer su crítica, su análisis, efectivamente, y tomar un partido, eso estoy de acuerdo, sino también proponer acciones que sobre todo vayan enfocadas al desarrollo de nuestra propia individualidad. Yo creo mucho en eso. En eso sigo siendo muy moderno, ¿no? O sea, yo no me compraría el juego posmoderno de que el individualismo de la modernidad es una chatarra. No, esas sí no se las compro, ¿no? Sí diría que más bien representa una especie de... esa crítica que hacen los posmodernos a la subjetividad es como una autocrítica, porque ellos mismos parten del principio de la creatividad subjetiva. Entonces, bueno, pues simplemente habrá que decir otras cosas, ¿no? Lyotard no es el único posmoderno, hay otros, ya cité a Bátimo, pero también está Jacques Derrida, hay ideas interesantes, por ejemplo, sobre la noción de deconstrucción, que ameritaría otro programa completo, Por supuesto. pero bueno, pues yo creo que tal vez con esto sería suficiente para nuestra audiencia el día de hoy. Pues muchas gracias, Francisco, como siempre, por tus atinadas y siempre interesantes intervenciones que nos hacen, que nos convocan a reflexionar la realidad aquí en nuestro entorno social y que creo que con la sesión que amablemente nos compartiste el día de hoy, nos dejas pensando sobre esta idea de la posmodernidad. Pensemos si puede haber posmodernidad o si se puede pensar la posmodernidad en México, en Chiapas, como tú ya bien lo decías, parece que las condiciones sociohistóricas no obedecen a este cambio de paradigma, pero bueno, creo que es una convocatoria abierta para que pensemos y pues podamos proponer en este orden de ideas. Agradecemos infinitamente a la comunidad que nos ha escuchado, a los universitarios y a la gente que puede seguir la sintonía de esta estación, Radio UNACH, Frecuencia Universitaria, que hace esfuerzos muy loables para poder llevar estas discusiones a todos los ámbitos de nuestro estado, del país y de cualquier lugar donde nos escuchen. Les agradecemos como siempre su presencia y les recordamos que el Rincón de Sísifo se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche por medio de las redes sociales de Radio UNACH, Frecuencia Universitaria. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.